nos vamos para la provincia del Neuquén, hermosa provincia por donde la mires, norte, centro, más el sur, no importa, por donde la transites, siempre tiene cosas interesantes y cosas muy bonitas para recorrer. Esta región ya la hemos charlado varias veces, por ahí a veces es protagonista en invierno o en verano, pero nos gustó saber de las propuestas de otoño de este lugar tan bonito. Estoy hablando de Villa Pegüeña Moquehue. Por eso, para hablar muchísimo más de este lugar y de una atracción que encontré, yo la encontré particularmente hace poco, pero debe ser un montón de tiempo que está, vamos a hablar con Eugenia Napolitano. Ella es la secretaria de Turismo de Villa Pegüeña Moquehue. Hola Eugenia, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, decía, ¿no? Un destino que ya hemos tenido notas y hemos hablado muchísimo, más que nada, como decía, en el invierno o en el verano, en el invierno, por ahí, por el centro de esquí y por muchas actividades de nieve. Pero encontré, así como leyendo en random, encontré que se puede ascender al Batea Mauida en auto. Y me encantó la propuesta porque digo, hay un montón de gente que no puede hacer trekking, o familias, o bueno, gente que no está en estado, que no puede hacer un trekking y sin embargo puede acceder a una vista increíble que es ahí en el cráter, ¿no? Totalmente. Bien decís, se puede ascender a la cumbre del Batea Mauida. Ustedes piensen que, bueno, la localidad Villa Pegüeña Moquehue está emplazada más o menos a 1.200 metros sobre el nivel del mar, y la cumbre del Batea Mauida es cercana a los 2.000 metros, ¿sí? No es tanto lo que tenemos que ascender, y si bien se puede realizar caminando, haciendo trekking, senderismo, ¿sí? Es posible, y como bien decís, quizá para gente que no tenga esta posibilidad, poder ascender hasta la cumbre en vehículo 4x4. Eso sí lo debo remarcar porque, bueno, la cuesta es bastante empinada y el tipo de vehículos que están autorizados para ascender hasta la cumbre son vehículos 4x4. De todos modos, bueno, si uno no cuenta con un vehículo 4x4 para poder hacer la experiencia, también hay prestadores turísticos que ofrecen, ¿no?, esta posibilidad y los llevan a conocer la cumbre del Batea Mauida, que es hermosa porque en realidad es una zona que es, digamos, frontera con Chile, y desde allí podemos ver no solo toda la localidad de Villa Pegüeña Moquehue, el lago Aluminé, el lago Moquehue, el río Angostura que los une, que es uno de los ríos más cortos del país. No sé si tenías ese dato, sí, pero sí. Es muy cortito, 500 metros de longitud nomás, pero bueno, uniendo estos dos lagos. Se llevaban el título también de algo del mundo. Puede ser. Me parece que lo leí. No quiero. Claro. Si no suena muy cordobés eso, ¿no? Claro, yo por la duda, o sea, sé que sin duda somos uno de los más cortitos, digamos, es uno de los ríos más cortitos del país, pero la verdad que bueno, une estos dos lagos que son bellísimos. El propio río es hermoso, cada agua tiene un color, ¿no? Pero bueno, desde el Batea Mauida podemos ver los lagos, podemos ver toda la dimensión de lo que significa la zona donde está emplazado Villa Pegüeña Moquehue, ver el Lanín y un corredor de 5 volcanes, incluyéndolo, que bueno, involucra al Lanín, como bien decimos, con la cara argentina, y después otros 4 volcanes que se ven del lado chileno, que son el Villarrica, el Yaima, el Lonquimay y el Toluaca, que la verdad que, bueno, cada uno tiene una forma particular, una belleza muy propia, que también es hermoso y majestuoso, lo podemos ver desde arriba del Batea Mauida. Y no me puedo olvidar, por supuesto, como decía, es una zona lindera con Chile, y podemos ver el pueblo que está inmediatamente detrás de la frontera del Paso Internacional Icalma, que es el pueblo de Icalma, justamente del lado de Chile, ¿no? Con otros lagos también muy hermosos que se pueden observar. Así que la verdad que es una cumbre maravillosa, que, como bien decís, es accesible, se puede realizar y está al alcance a quien nos visite a poder hacerla. Qué lindo, me encanta porque este tipo de vistas siempre son privativas de quienes por ahí pueden hacerlo, ¿no? Por cuestiones,
por cuestiones físicas y bueno, y esta posibilidad de si no tenés, como vos decís, un 4x4, poder contratar la excursión y tener estas vistas increíbles de una zona maravillosa, como vos decías también, una gama de colores que quitan el aliento. Sí, aparte, bueno, se atraviesan bosques de araucarias, del Pehuen, ¿no? De la araucaria araucana, que es esta conífera tan propia de esta zona, que es muy especial. Si alguien no ha visto una araucaria, le sugiero que lo busque, ¿no? En internet, que pueda ver una foto, porque es una forma, yo diría que hasta incluso que nos remite a épocas jurásicas. Son árboles que son milenarios, que han estado en la tierra desde hace millones de años, y que ingresar a esos bosques transmiten una energía también muy, muy especial. Con lo cual es una experiencia a lo largo de todo el recorrido, no solamente la cumbre, que es maravillosa, sino todo lo que se va observando y por dónde se atraviesa para poder llegar a ella, que bueno, vuelvo a decir, no es la naturaleza pura que nos envuelve y que nos energiza de una manera muy, muy especial. Me encanta. Bueno, y hablábamos que en comienzo de esta estación, ¿no? Del otoño, que todo lo tiñe en esos amarronados que, bueno, para los que nos gusta la fotografía, ni hablar, es la época más linda. Sí, bueno, a ver, cada estación tiene su color, yo digo, ¿no? Su color, sus sonidos también y su silencio, sus aromas. La primavera es florida, con todo lo que eso implica. El otoño, como bien decís, con los árboles de ñires que se tiñen de rojo. Bueno, la araucaria, que es siempre verde. El coihue, que también es verde. O sea, vamos teniendo como distintos matices también de esos verdes, incluso a lo largo del año. Y hace que sean unas fotografías tremendas. Al que le gusta la fotografía, sin duda el otoño y la primavera son dos estaciones maravillosas. Y algo que también nos da el otoño, Gaby, que es lindo poder compartir, es que es el momento, bueno, de las lluvias, ¿no? Aquí, y que eso nos permite poder también conocer toda la gama de hongos que van surgiendo. Por ejemplo, los hongos de pino, que son comestibles, y bueno, las gírgolas, que también se dan en la zona, y bueno, tantos otros, que son ingredientes que después están muy presentes, ¿no? Dentro de lo que es la cocina patagónica. Claro, bueno, a eso vamos, ¿no? Porque son capital de la gastronomía patagónica, pero bueno, ¿qué se come rico en Villa Pehuen, Moquehue? Bueno, somos reconocidos como la capital de la gastronomía neuquina, o sea, somos dentro de la provincia, ya los agrandé, de esa manera, pero sí, desde hace muchos años se realiza aquí una fiesta gastronómica que hoy, desde hace 3 años, ya es reconocida como fiesta nacional, es la fiesta nacional del chef patagónico, ¿no? Donde se reúnen no solamente los exponentes de la gastronomía neuquina, sino también de la Patagonia en general. ¿Y qué se puede comer aquí? A ver, mucho producto a base de piñón, que es el fruto de la araucaria, por ejemplo, que si tuviera que describírtelo, es difícil de describir el sabor, pero es entre un sabor, una mezcla entre poroto, papa, castaña, o sea, podríamos decir que viene por esos lados. Y a partir de ese ingrediente, por ejemplo, se hacen desde harinas para preparar alfajores, hasta piñones en escabeches, hasta salsas con piñones. Hay muchísimas preparaciones que se hacen a base del piñón que son muy ricos, es muy nutritivo también como alimento. Después, bueno, por supuesto, las gamas de hongos que hablábamos antes, el cordero, el chivito, no nos podemos olvidar de esas propuestas, un buen cordero al asador. La trucha, sin duda, es otro de los sabores propios de aquí, los chocolates artesanales, las cervezas artesanales, el gin, aquí hay varios productores, y en eso el agua es clave. Y en nuestra localidad yo creo que es muy interesante venir y probar las cervezas, hacer una degustación de las distintas cervezas y también compararla quizá con las cervezas de otras zonas. Yo creo que la suavidad y la delicadeza en paladar de estas cervezas se las da el agua, sin duda. Es verdad, es verdad. Pero también zona de frutos rojos, ¿no? Totalmente. Digamos, bueno, aquí tienen todo. ¿Cómo no van a ser capital? Por favor.
La verdad que sí, y bueno, y esta fiesta en particular, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, se da en general en mayo, como decíamos, porque es un mes donde en realidad el otoño, ¿no?, nos provee el piñón. En realidad la época de colecta es entre marzo y abril, con lo cual es el momento también para elaborar con el piñón. Bueno, los hongos sin dudas que se dan en la época otoñal, los corderos también pasaron todo el verano, todas las veranadas y ya están en su punto como para poder consumirlos, con lo cual, bueno, hay muchos motivos por los cuales esta fiesta se da en general en mayo. Este año esta fiesta nacional va a ser el 2, 3 y 4 de mayo, que también invitados todos los que estén evaluando ese fin de semana, claro, una propuesta diferente, poder acercarse a nuestra localidad. Claro, hay un feriado dando vueltas también ahí. Totalmente. Así que es una excusa ideal para poder viajar y conocer los paisajes patagónicos, los paisajes cordilleranos y nuestra localidad junto con todos sus sabores. Me encanta. Eugenia, bueno, hablábamos de este recorrido en auto al volcán, ¿no? Batea Mahuida, que tenemos que aclarar es un volcán extinto, no hay ningún riesgo, ¿no? Que también, porque viste la palabra volcán a veces da un poco de temor. Sí. Bueno, algo que sí me gustaría aclarar, que el Batea Mahuida es todo territorio de la comunidad Mapuche Puel. Ellos incluso en temporadas de verano gestionan una confitería que funciona, ¿no?, en un punto intermedio. Una vez que uno accede al territorio, digamos, se puede hacer un freno intermedio en ese recorrido como para poder degustar algo en esa confitería. Y lo mismo en invierno, gestionan el Parque de Nieve Batea Mahuida, que vos lo mencionaste al principio. Sí, el año pasado hicimos también nota. Ah, qué bien. Bueno, es un espacio hermoso, la verdad que por todo lo que significa, ¿no? En tanto a la historia que tiene esa tierra, en cuanto a la naturaleza que tiene esa tierra, y bueno, por supuesto es un espacio que es muy hermoso poder visitarlo si se visita nuestra localidad. Bueno, hablábamos, ¿no?, esto de este recorrido al volcán Batea Mahuida, y también bueno, la parte gastronómica, ya nos pusiste ahí el tip para la excusa para ir. ¿Qué otras cosas podemos hacer en otoño? Bueno, en otoño, a ver, senderismo, por supuesto. Hay muchísimas propuestas para conocer, para poder descubrir estos bosques de araucarias, bosques de coihües, bosques de lengas, que son centenarios, muchos de esos ejemplares, milenarios en otros casos, con lo cual son maravillosos. Quien ama la Patagonia o quien le gusta, ¿no?, poder visitarla, sabe de qué se trata, y es hermoso poder hacer senderismo en estos bosques. Y después, por otro lado, bueno, experiencias en mountain bike, travesías en mountain bike, por ejemplo, es otro modo de disfrutar de los bosques. En los lagos se siguen haciendo actividades durante todo el año, como puede ser navegación, ¿no? Hay un paseo embarcado que se realiza todo el año, que como hablábamos quizá del ascenso al Batea Mahuida, esta navegación también es apto a todo público, ¿no? Con lo cual ahí todos pueden disfrutar también de una mirada distinta, de observar las cumbres desde el medio del lago, que son perspectivas diferentes, y para quienes quizá se animen, sean un poquito más digamos, aventureros, pueden hacer una travesía en kayak para llegar a distintas costas, llegar hasta islas que están dentro del lago, tanto en el lago Aluminé como en el lago Moquehue, ¿no? En ambos lagos hay prestadores habilitados que ofrecen estas experiencias que son maravillosas. Y te diría, digamos, que en otoño yo priorizaría esto, descubrir los bosques, descubrir todo lo que significan, y también poder animarse a una experiencia diferente como puede ser entrar al lago en una época que en general, viste, uno a veces se lo pregunta, ¿es época para entrar al lago? Bueno, la respuesta es todo el año se puede ingresar, por supuesto con los guías y las prestaciones adecuadas, con las consideraciones adecuadas para poder hacerlo y hacerlo de una manera segura y disfrutable. Claro, sí, tal cual. Y si no, bien vale reposera, orillas del lago, unos matecitos
y disfrutar del paisaje, ¿no? Que yo siempre digo, siempre en estos lugares que uno disfruta tanto de la naturaleza, dejarse un día para nada, para il dolce piacere de fare niente, ¿no? De hacer nada, de solamente disfrutar, de escuchar la naturaleza y respirarla, ¿no? Siempre hay un lugar que se lo guardan para ustedes, que no aparece en las redes sociales, no aparece en las páginas web, pero cuando uno llega, siempre hay alguien que te dice, pero no fuiste a tal lugar. Si no, la verdad que no sabía. No, anda, que ese es nuestro lugarcito. ¿Cuál es tu lugarcito ahí en la zona? El mío en particular. Uh-huh. Sí. Y el mío en particular diría que es una isla muy linda que en general no es visitada. ¿Viste? ¿Viste que a mí me gusta llegar y es una desconexión importante. Wow. ¿Y cómo podemos llegar? ¿En kayak? Sí, por ejemplo, Ajá. En kayak se puede llegar, sí, bueno, sin duda. Bueno, siempre eso ahí siempre, a ver, algo que sí es importante y sobre todo en zonas donde, volvemos a decirlo, ¿no? Estamos inmersos en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Más allá de que, tenemos las comodidades, llamémosle, de las ciudades en algún punto o ciertas comodidades, estamos dentro de la naturaleza. Y en ese sentido, muchísima responsabilidad con nuestras respeto. Acciones, ¿no? Uh-huh. O sea, en un montón de aspectos, desde los residuos, de no generarlos, desde los fuegos, de no prenderlos, porque parece una obviedad, pero el asadito no se puede hacer en cualquier lado, uh-huh. Eso hay que hacerlo en ciertos lugares con fogones habilitados, así que bueno, varias consideraciones que son importantes y que siempre me gusta poder transmitirlas. Uh-huh. Esas son las básicas, pero bueno, hasta incluso de cómo viajar con una mascota, ¿no? Que eso a veces uno no es consciente del impacto que puede generar. Uh-huh, es verdad. Yo siempre digo, ¿no? Escuchar o leer las recomendaciones del lugar, porque cosas que para los que vivimos en otra zona parecen irrelevantes, en otras zonas son muy importantes y determinantes, como esto que vos decías, hacer el asadito en cualquier lado, o esto de los residuos, no generarlos, pero si los generás, hacerse cargo de esos residuos y llevarlos nuevamente a la ciudad, al alojamiento, donde sea. Y siempre esas recomendaciones están en el lugar, siempre uno tiene acceso a esas recomendaciones y hay que seguirlas. Totalmente, y también es un buen hábito cuando uno llega a un nuevo lugar poder acercarse a las oficinas de información turística, porque allí van a poder, asesorarse, ¿no? Uh-huh. Sobre un montón de aspectos. Por un lado, descubrir, como bien decís, quizá cosas que hasta incluso no vimos en las redes uh-huh. o en la web, que se pueden hacer, información que es valiosa para maximizar el tiempo de estadía. Y después, por otro lado, también por estas consideraciones, estas recomendaciones de las que hablamos, ¿no? Tal cual. Eugenia, bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo, que sé que es muy valioso, y por traernos un poquito de Villa Pegüeña Moquehue al programa.